Qué bueno es saber que Dios nos ama. ¿Cuántos saben eso? Y el amor del Señor es un amor incondicional, un amor ágape. Es un amor que no deja de ser. Pablo escribió a los Corintios y dijo: va a cesar la fe, la esperanza, pero el amor nunca dejará de ser. Y creo que una de las razones es porque el amor es el vínculo perfecto. Solo nos podemos vincular, unificar con Dios por medio del amor, y solo nos podemos vincular entre personas, establecer relaciones fuertes y sólidas solo desde la conexión del amor. Pero cuando uno va a la Escritura, se va a dar cuenta que el amor, si hay una manera de definir amor, es entrega, es sacrificio. Dios se entregó como la muestra más grande de amor por nosotros. Entonces, cuando uno piensa en amar, todos anhelamos sentirnos amados, todos queremos recibir amor, todos queremos llegar a casa y sentir que la esposa nos ama, que los hijos nos aman. Pero una de las claves para poder experimentar ese amor es que también nosotros estemos listos y preparados para dar amor. ¿Cuántos quieren dar amor? Eso te va a vincular con Dios y eso nos va a conectar con las personas. No un corazón que demanda, sino un corazón que se da en amor, que se da en entrega. Y eso verdaderamente es lo que le da un estilo de vida a alguien verdaderamente feliz, exitoso. Es cuando verdaderamente podemos encontrar plenitud. La plenitud no depende de lo que nosotros podemos recibir. Hay personas que dicen: voy a ser feliz cuando lo tenga todo, o cuando por lo menos logre alcanzar algunas cosas que he estado pidiendo a Dios. Pero si nosotros vamos a la Escritura, la manera en cómo la palabra nos enseña a ser feliz es cuando nosotros aprendemos a entregar nuestra vida, a amar a las personas de la misma manera en como Dios nos ha amado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que si usted dice: pastor, yo quiero ser pleno, necesitamos aprender a amar. Yo quiero experimentar el gozo en mi vida. Necesita ser un creyente que vive el amor de Dios, pero que también expresa el amor de Dios. Y hemos estado hablando de esta serie hasta el último hombre, hasta lo último de la tierra. Y si yo tuviera que hablar un poco acerca de lo que esta serie significa, yo creo que una de las cosas que aprendemos es que verdaderamente esta serie refleja el amor de Dios. Refleja el anhelo de Dios de no tener una relación con el hombre, con la humanidad distante, de no tener una relación con las personas alejadas. La Biblia dice que cuando no estamos reconciliados, cercanos a Dios, nuestra vida era una vida alejada de Dios, una vida separada de Dios, y todo lo que incluye una separación. Porque si hacemos memoria, tal vez algunos que hemos conocido a Cristo un poco más de tiempo, yo me convertí hace 22 años, pero yo recuerdo que antes del Señor mi vida era completamente diferente. Era una vida sin propósito, era una vida básicamente normal. Vivía para construir una familia, trabajar y posteriormente pasar a lo que todos vamos a pasar, morir y acabar lo que conocemos hoy nosotros como vida. Pero cuando uno conoce al Señor, uno se va a dar cuenta que la vida no se trata del cuerpo, la vida no se trata de las necesidades, la vida se trata de una relación cercana con Dios. En el presente que hoy tenemos, pero también desde una dimensión de eternidad, donde cada uno de nosotros vamos a pasar nuestra eternidad. La vamos a pasar o delante de Dios, en comunión con Él, o separados de Dios. Pero cuando uno habla del mensaje de reconciliación, básicamente este mensaje es una expresión de amor donde Dios está diciéndonos a todos nosotros: yo no quiero que vivas una vida religiosa, yo no quiero que vivas una vida distante, yo no quiero que vivas una vida separada de mí, porque separados de Él no podemos hacer nada. Jesús le dijo a sus discípulos: yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
El deseo de Dios es que todos nosotros, no importa si usted está hoy por primera vez, el deseo de Dios para tu vida es que usted sea una persona de mucho fruto. Que pueda vivir una vida plena, una vida verdaderamente bendecida, gozosa. Porque separados de mí, dijo Jesús, no podemos hacer nada. Entonces, una serie como esta nos llama y nos habla acerca del valor y de lo trascendentales que nosotros nos podamos acercar a Dios, pero que también nos podamos convertir en personas que, así como hemos demostrado y recibido el amor de Dios, lo podamos manifestar a otros. Qué bueno es saber que hubo alguien que nos pudo hablar del Señor. Qué bueno es saber que muchos de los que hoy estamos aquí porque hubo alguien en el pasado que se atrevió a predicarnos, que se atrevió a darnos una segunda oportunidad, que se atrevió a creer en nosotros, que no solo miró nuestras deficiencias, nuestro pecado, nuestros errores, sino que pudo ver lo que Dios iba a hacer a través de nosotros. ¿Qué hubiera yo imaginado ser una mañana como hoy, estar aquí predicando y ser pastor? Eso no estaba ni en mis mejores sueños. Pero qué bueno es recordar hacia atrás y saber que producto de la oración de una mamá, yo llegué a los pies del Señor por mi mamá, por la insistencia de ella en que yo alcanzara al Señor. Hoy yo puedo decir, Dios es lo mejor que me ha pasado. Qué maravilloso es reconocer en el pasado personas que no callaron, sino que hablaron. Así como cuando Pablo, Dios le da en visión y le dice a Pablo, Pablo, no calles. Hechos 18. Dios le dice a Pablo, no calles porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Porque hay un anhelo de Dios para tu familia, para tu casa, para la nación, de que toda la nación y cada uno de nosotros podamos volvernos a Dios. Pablo dice, como si rogara Dios a través de nosotros. Y yo me hacía esta pregunta, ¿qué tiene que haber en mi corazón para desarrollar una actitud que cuando yo veo a alguien que no conoce de Dios o que está pasando una dificultad y que yo sé que la respuesta es Dios, qué actitud tiene que haber en mi corazón para convertirme en alguien que no lo veo de forma indiferente, que no me hago de la vista gorda, que no miro la necesidad y camino de lado? ¿Qué tiene que haber en mi corazón para que mi corazón se mueva a misericordia, para conectarme con su necesidad y poderle hablar de lo único que puede traer respuesta a su vida, y es Cristo? Cuando hablamos de ser embajadores de reconciliación, hay una actitud que necesitamos establecer en el corazón, y esa actitud tiene que ver con la capacidad en la cual nosotros necesitamos aprender a amar. El amor no lo podemos concebir como un sentimiento. El amor nace de un corazón que se interesa por la vida del otro. El amor es una expresión que no solamente se marca como un sentir en el corazón, sino tiene que ver con una acción, con una decisión que tomamos donde nos identificamos. Esta pregunta es muy importante. ¿Cuántos de nosotros nos identificamos con lo que otra persona pudiera estar viviendo? ¿Cuántos de nosotros, cuando pensamos estar en una reunión como hoy y sabemos que Dios está acá, sabemos que Dios quiere bendecir tu vida, traer un renuevo a tu vida, pero cuántos de nosotros venimos, nos levantamos temprano, nos bañamos? ¿Cuántos se bañaron hoy? Amén. Pero ¿cuántos de nosotros venimos hoy acá pensando en que usted puede ser una bendición para alguien más? No a pedir la bendición, no a solucionar nuestra necesidad, sino en pensar que podemos ser una bendición para otros. Desde un saludo, desde una palabra de inspiración, de afirmación, desde una oración, desde una conexión del corazón al corazón.
Reconciliar al hombre con Dios requiere de nosotros un corazón que ame a las personas. Ser persona, Pablo decía, Dios nos dio el ministerio, ser un ministro de reconciliación va a requerir de nosotros identificarnos. Necesitamos aprender a amar, necesitamos aprender a caminar en amor. Podemos hacer muchas cosas y muchas de ellas pueden ser buenas, pueden ser valiosas, muchas cosas, pero si las hacemos sin amor, como cuando Pablo dice en 1 Corintios 13, podemos hablar en lenguas humanas, en lenguas angelicales, podemos tener profecía, podemos tener fe tan grande como para mover una montaña, pero si no tenemos amor, no tenemos nada. La fuerza de una relación y la fuerza de nuestra relación con Dios tiene que ver con nuestra capacidad de amar a las demás personas. Y ahí es donde quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 10, versículo 25. Porque Jesús nos va a enseñar a través de la parábola del buen samaritano cómo nosotros podemos verdaderamente amar a nuestro prójimo. Cómo no es suficiente conocer la palabra, sino también poder vivir la palabra. La parábola del buen samaritano es una palabra que tiene en esencia una expresión de cómo debe funcionar el amor de nosotros para con los demás. Dice el versículo 20, Lucas 10, 25 dice: y he aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirá. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Diga conmigo: ¿quién es mi prójimo? Esta es una escena extraordinaria porque nos habla como un intérprete de la ley. Un intérprete de la ley era alguien muy conocedor de la palabra. Eran personas estudiadas, eran personas que conocían a profundidad el Antiguo Testamento, conocían a profundidad la ley de Moisés. Eran personas consideradas eruditos de la ley, conocedores de la Escritura. Personas que cuando uno los miraba les llamaban expertos legales, maestros de la ley. Algunos eran escribas, pero entre las funciones principales era preservar la ley, que nadie pudiera salirse de lo determinado por la ley. O sea, si alguien conocía la Escritura del Antiguo Testamento, eran los intérpretes de la ley. Pero es valioso ver cómo este intérprete le hace una pregunta importante a Jesús. Creo que es una pregunta que todos nosotros deberíamos de responder e inclusive hacernos esa pregunta: ¿cómo puedo heredar la vida eterna? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Haciendo qué cosas puedo heredar la vida eterna? ¿Sabe por qué es importante esa pregunta? Porque esa pregunta nos da un enfoque de eternidad, no temporal. Lo más peligroso es vivir una vida temporal, enfocado en lo terrenal. Esa pregunta nos conecta más allá de nuestra vida natural, nos conecta a una eternidad con Dios. Si yo te preguntara hoy cómo heredarías la vida eterna, ¿tendrías una respuesta? ¿Una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios? Solo hay dos formas en cuál vamos a vivir la eternidad. Y Jesús, cuando escucha la pregunta, aunque logra reconocer la mala intención, porque dice la Escritura que lo hizo para probarlo, para tentarlo, para tratarle de hallar algo donde Jesús
mostrara su debilidad o su error, aunque era una pregunta malintencionada, es interesante ver cómo Jesús se toma el tiempo para ayudarle a este hombre no solo a conocer la ley, sino a entenderla. No solo necesitamos conocer la Escritura, sino poderla entender el espíritu de la ley, porque todo lo que yo entiendo lo voy a poder practicar. Hay muchas personas que hemos recibido el mensaje, hemos escuchado una predicación como esta y conocemos la ley. Conocemos que la ley dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Pero la pregunta sería, en la práctica, ¿cuánto de ese amor es real? Conocemos la ley cuando dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero la pregunta es esta: todo el ámbito de nuestra vida, ¿cuánto de ese ámbito se mueve en el amor al prójimo? ¿Cuánto de nuestro amor lo expresamos a las personas cercanas o a las personas que no pudieran darnos algo, pero que verdaderamente estamos interesados por ellos? Jesús le dice: ¿qué está escrito? Si quieres una mañana como hoy resolver dudas acerca de Dios, acerca de la vida espiritual, acerca de la vida de fe, el lugar más seguro donde usted y yo necesitamos ir es a la palabra. El lugar más confiable es ir al consejo de Dios. Qué maravilloso es saber que nosotros hoy tenemos la palabra de Dios escrita y que podemos encontrar dirección en ella. Pero después Jesús le dice: no es suficiente saber lo que está escrito. No es suficiente citar un versículo bíblico. No es suficiente aprenderse un versículo bíblico y declararlo como una oración de guerra. La pregunta es: ¿cómo lo estás leyendo? Porque ¿saben la manera en cómo este hombre leía el versículo bíblico? Como que el amar al prójimo no era un asunto de él. Más adelante dice que tratando de justificarse. ¿Por qué alguien se justificaría en el amor al prójimo? ¿Por qué alguien, dice el versículo 29, queriendo justificarse a sí mismo, preguntó: ¿quién es mi prójimo? Parecía que este hombre en su corazón tenía una limitación o ponía un estándar en base a quién amar o en base a quién no amar. Los judíos lucharon mucho con esto porque los judíos se creían el pueblo de Dios y provocaban una separación con los gentiles. Ellos creían que los gentiles no eran un pueblo de Dios. Ellos, cuando miraban a los samaritanos, lo miraban como un pueblo no grato para Dios, no santo para Dios. Pero pareciera que este intérprete de la ley, cuando pregunta ¿quién es mi prójimo?, este hombre lo que está haciendo es una sola cosa: se está justificando porque en algún momento pudo haber hecho un sesgo a la hora de amar a las personas. Tal vez era un hombre que no había tratado a todos por igual, no los había amado a todos por igual. Tal vez en algún momento recibió a los que le hicieron bien, pero rechazó a los que le hicieron mal. Tal vez en algún momento le abrió la puerta, invitó a almorzar a alguien porque era alguien que le podía retribuir alguna bendición, pero a los que no le podían retribuir nada le cerró la puerta. Lo que Jesús nos va a enseñar es que la mayor asignación que nosotros tenemos como hijos de Dios es amar a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo es todo aquel que necesita ayuda. ¿Está aquí conmigo? Cuando el hombre dice ¿quién es mi prójimo?, era una forma de excusarse. Pero cuando Jesús nos va a dar la parábola, lo que va a decir Jesús posteriormente es esto: no tienes que preguntar quién es tu prójimo,
Porque tu prójimo es toda aquella persona, sea cercana, sea lejana, sea un familiar, sea un compañero de trabajo, sea una persona que te la encuentras en el súper o en el banco. Es toda aquella persona que cuando la mires en un ámbito de necesidad, en un ámbito de dolor, tu prójimo es aquel que necesita ayuda. Y la mayor necesidad que puede tener una persona es la necesidad de Dios. Entonces ahí es donde Jesús entra a la parábola y comienza a describirnos la parábola dándonos un ejemplo. Porque lo que estaba tratando de decir Jesús era esto: no puede ser una persona religiosa que tomamos la ley como una norma, pero que a la hora de la práctica hacemos acepción de personas. Mire lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 8, dice: si en verdad, diga conmigo, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, otra vez, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien, ¿cómo dice? Bien hacéis. O sea, lo que está diciendo Santiago es que cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, hay dos resultados: cumplimos la ley, pero hacemos lo correcto, hacemos el bien. Pero ahora hace un cuestionamiento y dice Santiago, versículo 9: pero ¿qué pasa cuando haces acepción de personas? ¿Qué pasa cuando dices: yo no le predico a él porque ese no tiene esperanza, ese no se va a convertir nunca, ese es un hijo del diablo, ese es una persona mala? Es imposible amar al prójimo haciendo acepción de personas. Por eso es importante lo que Pablo decía: de aquí en adelante no vemos a nadie según la carne, porque la única manera en que vas a poder hablarle a tu prójimo y amarlo es cuando lo puedes ver desde lo que Dios ha hecho en él y lo que Dios va a hacer en él. A veces callamos, a veces cerramos nuestra boca, nuestras palabras, pudiendo traer un mensaje de evangelismo, pudiendo traer un mensaje de salvación, porque en algún momento decimos: él no se va a componer, él no tiene oportunidad, él me ha hecho mucho daño. ¿Cuántos en algún momento escucharon esta expresión? Es una causa perdida. Pero ¿sabe qué? Esta iglesia está llena de causas perdidas que Dios restauró. Y yo le daría un fuerte aplauso al Señor por eso. Amén. Esposas que dijeron: no, a este yo no le sigo hablando. ¿Para qué? Si es un sinvergüenza. Pero cuando Dios los tocó, los transformó por completo. Por eso es que una de las cosas maravillosas de la iglesia es que la iglesia está compuesta de un montón de personas que somos ex-alcohólicos, ex-borrachos, ex-bandidos, personas que vino la luz, caminábamos en tiniebla, pero que cuando la luz llegó de Cristo, la vida se transformó. Pero no podemos hacer acepción de personas. Puede ser que usted diga: no, pastor, ese jefe que tengo es un tremendo bandido. Usted no sabe cuántas veces me ha dado vuelta. Bueno, por esos bandidos Cristo murió en la cruz. ¿Cómo, dice Santiago, puedes amar a tu prójimo si hace acepción de personas? Jesús narra la parábola, versículo 30, Lucas 10 dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo. ¿Cómo lo dejaron? O sea, no solo le robaron, básicamente casi le quitan la vida. ¿Saben qué representa el hombre que es robado? Representa la condición de una persona sin Dios. El diablo vino a matar, robar y destruir. Cuando nosotros vivimos una vida sin Dios, el ámbito de vida es literal un ámbito donde nuestra vida colapsa. Versículo 31 dice: aconteció que descendió un sacerdote
por aquel camino y viéndole pasó de largo. Diga conmigo, pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, recuerde que en el contexto un samaritano era alguien despreciado, era alguien indigno, era alguien no merecedor de Dios. Dice, iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? ¿Saben qué significa la palabra misericordia? Es amar aún cuando no se lo merezca. Cuando alguien es movido a misericordia, alguien que se mueve en compasión, aun cuando la otra persona tal vez no se lo merezca. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios. ¿Cuánto tiempo invirtió este hombre en el que había sido robado? Por lo menos 2 días. Y lo dio al mesonero y le dijo, cuidádmele, y todo lo que gaste de más. ¿Cuántos harían eso? Cuidádmele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Aquí viene la pregunta a nosotros. Jesús le preguntó al intérprete de la ley, al que conocía la ley pero no la vivía, ¿quién pues de estos 3 hombres fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Cuáles eran los 3 hombres? El sacerdote, el levita y el buen samaritano. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Jesús le respondió, ve y haz tú lo mismo. Diga conmigo, ve y haz tú lo mismo. Del concepto a la práctica, del conocimiento a la acción, de solamente recibir la lectura de una palabra, pero ahora Jesús lo mueve a que pueda llevar el amor no como un concepto, no como ese esposo que le dice a la esposa, si vos sabes que te amo, y la esposa lo queda viendo como raro, pero en los momentos más difíciles no estás. Cuando verdaderamente necesito tu ayuda no te manifestás. El amor no solamente es un concepto, el amor tiene que llevar acciones. Y lo que nosotros miramos acá es Jesús explicando actitudes que no podemos tener en el caso de levita y el sacerdote. Porque cuando hablamos de levita y el sacerdote, eran las personas de comunicar al pueblo con Dios, eran las personas que administraban la presencia de Dios, cuidaban el tabernáculo. Ellos tenían todo el sistema religioso apegado a sus corazones, pero cuando vieron la necesidad del hombre, lo vieron de lejos. Preste atención aquí, amados hermanos. El daño más grande que le podemos hacer a la vida de una iglesia es una iglesia que se llenó de religiosidad y se desconectó de la necesidad del prójimo. ¿Por qué como iglesia estamos involucrados en la necesidad del prójimo? Ustedes han visto en la última semana cada uno de los videos de misiones que hemos desarrollado y todas las cosas que hemos venido construyendo. Porque una iglesia que no expresa el amor ante la necesidad del prójimo carece de lo más importante. Los levitas y los sacerdotes, ¿qué representaban? Mucho conocimiento. ¿Qué representaban? Es aquel tipo de persona que dice, esto es mío y nadie me lo quita.
Es aquel tipo de persona que cuando sabe que tiene que invertir su tiempo, su recurso, había que detenerse, había que conectarse con el herido, había que ayudarlo. Es el tipo de persona que dice, no, yo estoy bien con estar en el culto, lo que pase con aquel es problema de él. Pero yo quiero decirle algo. ¿Y qué pasa cuando esa persona es tu familia? ¿Qué pasa cuando esa persona, si conociera de Dios, pudiera cambiar el ambiente de tu casa? Ser levita y sacerdote es ver la necesidad de largo. ¿Cuál era la postura de los ladrones? La postura de los ladrones es aquella postura donde ven la oportunidad de quitarle al que tiene, de robarle al que tiene, no le importa lo que pase con otra persona. Es aquella persona codiciosa que quiere lo del otro, no importa los medios como lo obtenga, simplemente lo codicia y lo quiere. Pero ahora Jesús dice, nosotros necesitamos ser como el buen samaritano. Y hay características específicas del buen samaritano. Hay características que son claras de cómo expresar el amor a otro. Porque lo primero que hizo el samaritano, ¿qué fue? Se acercó, preguntó, vio al hombre de lejos, pero dice, tomó la decisión de verlo de cerca. Esa palabra ver de cerca es que él comenzó a indagar, comenzó a preguntar. No vio la necesidad solamente de largo, sino que se acercó y comenzó a hacer cosas que son vitales a la hora de expresar el amor. ¿Saben qué hizo este hombre? Le dedicó tiempo. Está aquí conmigo aún. ¿Cuántos estamos dedicando tiempo a aquellos que tal vez no tienen esperanza? Usted sabe que hoy es una de las formas más extraordinarias de poder llevar un mensaje de salvación. Usted solo necesita contar sus testimonios. Hablaba con una persona de su testimonio de vida, cómo Dios lo había levantado después de un accidente de tránsito espantoso. Y cada vez que él me iba contando, pastor, pasé casi un año sin caminar, iba dando su testimonio. ¿Sabe qué pasaba en mi espíritu? Mi fe se fortalecía. Cuando usted toma a alguien y no lo desecha, cuando usted toma a alguien y dice y no le dice, no, para este no hay esperanza, sino al contrario, le hablamos, le compartimos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, nos tomamos el tiempo. Nos tomamos el tiempo. Nos detenemos por un momento y dejamos del afán del trabajo, de la vida, y nos damos cuenta que hay una casa, hay un hermano, hay un primo, hay un papá que si muere sin Cristo estará una eternidad sin Dios. Tomó de sus recursos. Nosotros hemos dicho en esta serie qué importante sería. ¿Saben cuál es una de las armas evangelísticas más poderosas? ¿Quiere que se la dé? ¿Cuántos quieren que se la dé? La comida. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les gusta comer? Invite a alguien a almorzar. Invite a alguien a almorzar y es muy difícil que le rechace la invitación. Jesús, cuando evangelizó, cuando llevó su ministerio, ¿cuáles eran los escenarios de Jesús? Dice que comía con pecadores. ¿Por qué le hablo esto? Porque muchas de las maneras en que nosotros podemos amar al prójimo es poderle decir un domingo como hoy, oye, ¿por qué no desayunamos juntos? Vamos a la iglesia, desayunamos primero y vamos a la iglesia después, o vamos a la iglesia y después desayunamos o almorzamos. Una buena manera, pero ¿sabe cuál es el punto, hermano? A veces no queremos invertir ni siquiera nuestros recursos.
Hay muchas maneras en cómo este hombre, este buen samaritano, amó al hombre que había sido robado y herido. Vendó sus heridas. Cuidó de su vida no solamente en el momento que lo socorrió, sino que estuvo dispuesto a pagar aún todo lo que implicare su restauración y su sanidad completa. Solo hay una clave en el buen samaritano. Él fue movido a misericordia. El intérprete de la ley solo le interesaba el amor de Dios y el amor al prójimo como un elemento de discusión. Qué difícil es ver a alguien en la iglesia que solo quiere discutir la ley, pero no quiere vivirla. El samaritano tuvo un solo elemento en común y fue este: llevó su amor por los demás a un límite superior. ¿Sabe qué hizo el buen samaritano? Inclusive pudo haber arriesgado su vida. Porque el verdadero amor es cuando nosotros damos nuestra vida por los demás. Pero ¿cuál es el mensaje de esta mañana que quisiera que hoy te llevaras? Necesitamos ser personas que cuando caminamos por la calle, cuando vamos al trabajo, cuando vamos a casa, que cuando vayas por el parqueo o vayas a almorzar a algún lugar o llegues a tu propia casa o mañana lunes al trabajo, no lleguemos de forma indiferente, sino sepamos que en ese lugar donde estamos puede haber alguien que necesite tu ayuda. ¿Y sabe cuál es lo más maravilloso de esto? Que Dios nos ha habilitado, nos ha empoderado y nos ha dado de su amor para que nosotros podamos hacer ese agente de reconciliación que tantas personas hoy necesitan. Piensa en esto conmigo y con esto termino. ¿Cómo cambió tu casa después de que tu familia conoció de Dios? ¿Cómo cambió nuestra vida después que conocimos de Dios? Literalmente nuestra vida cambió completamente. Y eso solo fue posible porque Dios nos amó primero. Amén. Cierre sus ojos ahí.